Hablar de Lupillo Rivera es sumergirse en una historia donde la música regional mexicana se entrelaza con la vida personal de un hombre que supo brillar intensamente en los escenarios, pero que también enfrentó sombras y pérdidas profundas. Su nombre verdadero es Guadalupe Rivera Saavedra, nacido el 30 de enero de 1972 en La Barca, Jalisco, México, aunque creció en Long Beach, California. Desde el principio, su vida estuvo rodeada de música. Su padre, Pedro Rivera, fue productor y figura clave en el impulso de la música regional, y en su familia todos respiraban corridos, rancheras y baladas. Una infancia en el seno de la dinastía Rivera. Lupillo creció en una familia donde la disciplina y el amor por la música eran inevitables. No era un niño común. En su hogar, los discos, las guitarras y los micrófonos formaban parte de la decoración diaria. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o doctores, él veía a sus padres y hermanos luchar por abrirse camino en una industria difícil. Entre esos hermanos estaba Jenny Rivera, la diva de la banda, quien más tarde marcaría la vida de Lupillo no solo como colega, sino como ejemplo de lucha y trágicamente como herida imborrable tras su muerte en 2012. El joven Guadalupe no pensaba inicialmente en cantar. De hecho, su destino parecía más ligado al negocio musical de su padre, trabajando como productor o representante. Pero el destino tenía otros planes. Fue apodado el Toro del Corrido, un nombre que se convertiría en sello de identidad y que evocaba la fuerza y bravura que lo caracterizaron en cada interpretación. El despegue artístico. De los bares al estrellato. En los años 90, Lupillo empezó a cantar en clubes pequeños, bares y fiestas privadas. No era sencillo, la competencia en Los Ángeles era feroz, y muchos artistas luchaban por un lugar en el reducido espacio de la música regional. Sin embargo, su voz potente y rasposa lo distinguía. Pronto, canciones como Despreciado, Mi gusto es y El Moreño lo catapultaron a la popularidad. Su estilo conectaba con el pueblo. Era un hombre que cantaba con el corazón y hablaba de temas reales. Amores imposibles, traiciones, dolores familiares y alegrías efímeras. El público lo abrazó como a uno de los suyos. A finales de los 90 y principios de los 2000, Lupillo Rivera se consolidó como una de las máximas figuras del género, compartiendo escenarios con artistas de renombre y cosechando premios como el Grammy y el Premio Lo Nuestro. El hermano de Jenny Rivera, complicidad y rivalidad. Hablar de Lupillo es hablar también de su relación con su hermana Jenny. Ambos compartieron momentos de gloria y de tensión. En muchas ocasiones, los medios resaltaban una supuesta rivalidad entre ellos. Diferencias de carácter, opiniones encontradas sobre negocios y vida personal. Sin embargo, tras la trágica muerte de Jenny en un accidente aéreo en 2012, Lupillo se convirtió en uno de los portavoces del dolor de la familia Rivera. Sus lágrimas en los homenajes y sus declaraciones públicas mostraron a un hombre devastado, que cargaba sobre sus hombros el peso de la pérdida. La relación con su hermana dejó huellas profundas en su vida personal y profesional. Muchos fans recuerdan cómo Lupillo interpretó canciones en honor a Jenny, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, en un gesto que lo humanizó aún más frente a su público. El amor y los fracasos matrimoniales. En paralelo a su éxito musical, la vida sentimental de Lupillo siempre estuvo en la mira de la prensa. Su matrimonio con Mayeli Alonso marcó un antes y un después. Con ella tuvo hijos, y durante años parecían ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Sin embargo, con el tiempo comenzaron los rumores de infidelidad, peleas y distanciamientos. La separación fue mediática y dolorosa. Mayeli, en entrevistas, no dudó en mostrar su lado humano, asegurando que el divorcio fue una herida que le costó superar. El público presenció una ruptura llena de reproches públicos y especulaciones, donde las redes sociales se convirtieron en campo de batalla. Años después, Mayeli confesó entre lágrimas que, a pesar de todo, siempre guardaría respeto y cariño por el hombre con el que compartió tantos momentos de su vida. Sus declaraciones recientes
han vuelto a poner en la mesa los fantasmas del pasado, confirmando rumores que rondaban desde hacía tiempo sobre la soledad y el deterioro emocional de Lupillo. La caída, escándalos y distanciamiento. Aunque Lupillo fue uno de los grandes exponentes de la música regional, con el paso del tiempo su popularidad se vio opacada por nuevas generaciones de artistas y por sus propios escándalos. Las polémicas con Mayeli, las acusaciones de infidelidad y los conflictos familiares con otros miembros de los Rivera fueron debilitando su imagen pública. A esto se sumaron problemas personales. Diversas fuentes señalaron que el cantante atravesaba etapas de depresión, consumo excesivo de alcohol y tensiones constantes con su entorno. Aunque intentaba mantenerse vigente con presentaciones y apariciones en televisión, la chispa de su carrera ya no era la misma. El toro del corrido empezaba a mostrar heridas internas que no lograba disimular en el escenario. La noticia de su declive final cayó como un balde de agua fría en el mundo del espectáculo. Aunque por mucho tiempo circularon rumores sobre su estado de salud y su estabilidad emocional, fue la propia Mayeli, su exesposa, quien rompió en llanto y confirmó públicamente aquello que muchos temían. La vida de Lupillo había terminado de forma dolorosa, dejando tras de sí una estela de recuerdos, canciones y heridas no cerradas. Las palabras de Mayeli, cargadas de tristeza y sinceridad, conmovieron a miles de seguidores. Ella, que había compartido con él alegrías y sufrimientos, se convirtió en la voz que confirmó lo inevitable. La mujer que alguna vez lo amó no pudo contener las lágrimas al recordar al padre de sus hijos, al hombre con el que vivió tanto y que ahora se había convertido en una ausencia insustituible. Nos permitió entender la vida, los triunfos y las heridas personales de Lupillo Rivera. Este segundo nos lleva a un terreno aún más íntimo: las reacciones tras la confirmación de su trágico final. Porque no se trató solo de la noticia en sí, sino del eco que provocó en una familia que desde hace décadas vive bajo la lupa pública y en millones de fanáticos que hicieron de sus canciones parte de su propia historia. El clan Rivera, una familia marcada por la música y el conflicto. Los Rivera nunca fueron una familia cualquiera. Desde los años 80, Pedro Rivera, patriarca, luchó por posicionar a sus hijos en la industria de la música regional. Lo logró con Lupillo y con Jenny Rivera, la más mediática de todos. Pero con el tiempo, la familia se convirtió en un escenario de conflictos internos que parecían no tener fin. Cuando llegó la noticia del triste desenlace de Lupillo, las tensiones familiares volvieron a emerger. Algunos hermanos se mostraron solidarios, compartiendo mensajes de apoyo y dolor. Otros, en cambio, optaron por el silencio. Era imposible no recordar que en años anteriores habían existido pleitos públicos, acusaciones cruzadas y distanciamientos irreconciliables. Ahora, la partida de Lupillo parecía colocar a cada miembro frente a un espejo incómodo, el del remordimiento y la reconciliación tardía. Su padre, Pedro, habló con voz quebrada en una entrevista radial. Dijo: «Yo siempre supe que Lupillo estaba cansado, que llevaba sobre sus hombros un peso muy grande. Como padre, me duele no haber podido hacer más, pero confío en que ahora está en paz». Sus palabras generaron empatía, pero también dejaron en el aire la pregunta: ¿por qué una familia tan unida en apariencia no logró sostenerlo en sus momentos más oscuros? Mayeli Alonso. Las lágrimas de una exesposa que nunca dejó de sentir. En medio del dolor, la voz que más resonó fue la de Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo. Sus declaraciones en televisión, donde no pudo contener el llanto, fueron un puñal al corazón de los fans. Ella, que había enfrentado tantas críticas y rumores durante su matrimonio y divorcio, decidió hablar con sinceridad. Siempre lo quise, aunque nuestra historia haya terminado de manera dolorosa. Hoy lloro no solo por el padre de mis hijos, sino por el hombre que fue mi compañero de vida. Sus lágrimas confirmaron lo que muchos ya sospechaban, que detrás de los reproches y las disputas mediáticas quedaba un cariño intacto, imposible de borrar. La confesión de Mayeli también sirvió para humanizar a Lupillo, mostrando que, pese a sus errores y excesos,
Fue un hombre amado y recordado en la intimidad de su familia. Los hijos, la herida más profunda. Quizás los más afectados por esta tragedia fueron los hijos que Lupillo tuvo con Mayeli. Jóvenes que crecieron bajo los reflectores y que, pese a las diferencias entre sus padres, siempre mantuvieron una relación cercana con él. La noticia de su final los golpeó en un momento crucial de sus vidas, dejando un vacío imposible de llenar. En redes sociales, los adolescentes compartieron mensajes breves, pero cargados de emoción. Uno de ellos escribió: «Gracias, papá, por cada consejo y cada canción. Te llevaré siempre en mi corazón». Estas palabras conmovieron al público, que respondió con miles de mensajes de apoyo, comprendiendo que más allá de la figura mediática había un padre que deja huérfanos de guía a sus propios hijos. El público. Un luto compartido. La música tiene el poder de unir a desconocidos bajo una misma emoción, y la muerte de Lupillo Rivera se convirtió en un fenómeno colectivo. En ciudades de México y Estados Unidos, los fans organizaron vigilias con velas, guitarras y mariachis para rendir homenaje al toro del corrido. En cada esquina sonaban sus canciones más emblemáticas, transformándose en himnos de despedida. En Los Ángeles, una multitud se reunió en la famosa Plaza México, donde se improvisó un altar con flores, veladoras y fotografías del cantante. Los asistentes cantaron a todo pulmón, Despreciado y Mi gusto es, en un gesto que mezclaba la tristeza con la gratitud. En Guadalajara, su tierra natal, también se realizaron homenajes, dejando claro que la huella de Lupillo era internacional y transgeneracional. Las redes sociales se inundaron con el hashtag Adiós Lupillo, alcanzando tendencias globales. Desde artistas consagrados hasta jóvenes intérpretes del regional mexicano compartieron recuerdos, videos y mensajes en su honor. La partida del cantante no era solo una tragedia personal, sino también un golpe para toda una industria que lo consideraba un pionero, la industria musical. Entre el homenaje y la reflexión, los colegas de Lupillo reaccionaron de distintas maneras. Algunos, como Pepe Aguilar y Vicente Fernández Jr., enviaron mensajes de respeto y condolencia. Otros aprovecharon para reflexionar sobre la presión que enfrentan los artistas, la soledad que los acompaña y los demonios que muchas veces se esconden detrás de una sonrisa en el escenario. Un productor cercano a la familia declaró: Lupillo tenía una voz única, pero también cargaba una tristeza profunda. En el medio sabemos que muchos cantantes luchan con la depresión y el desgaste emocional, y creo que eso fue lo que terminó apagando su luz. Sus palabras abrieron un debate sobre la salud mental en la industria musical, un tema muchas veces ignorado por los medios. El fantasma de Jenny Rivera. La tragedia de Lupillo inevitablemente recordó al mundo la de su hermana Jenny. 2 muertes marcadas por la tristeza. 2 talentos apagados antes de tiempo. Para los fans, era imposible no pensar que los Rivera estaban destinados a cargar con un destino trágico. El apellido que representaba fuerza, música y éxito también se convirtió en sinónimo de duelo. Algunos seguidores aseguraron que la partida de Lupillo era la continuación de una maldición familiar. Otros, más racionales, hablaron de la fragilidad humana y de cómo incluso los artistas más admirados son vulnerables. Lo cierto es que el recuerdo de Jenny volvió con fuerza, y muchos interpretaron la reunión de ambos hermanos en el más allá como un consuelo ante tanto dolor. Los medios. Del escándalo a la compasión. La prensa que durante años persiguió a Lupillo por sus romances, pleitos y declaraciones polémicas, ahora lo cubría con respeto. Programas de televisión que antes alimentaban chismes sobre su vida privada, dedicaron largos segmentos a recordar su carrera, a transmitir homenajes y a resaltar su legado musical. Era como si, en medio de la tragedia, se hubiese impuesto un pacto de silencio sobre los errores, para concentrarse únicamente en lo positivo. No obstante, algunos medios sensacionalistas no pudieron evitar especular sobre las causas de su declive. Hablaron de excesos, de problemas financieros, de tensiones familiares. Estas narrativas alimentaron debates en redes sociales,
dividiendo al público entre quienes pedían respeto y quienes exigían la verdad completa. El eco cultural, la inmortalidad de un corrido. En la cultura mexicana la muerte nunca es un final absoluto, se transforma en memoria, en canción, en tradición. Con Lupillo no fue diferente. Sus corridos empezaron a sonar más que nunca. Sus discos se vendieron masivamente y su figura se elevó al rango de leyenda. El toro del corrido dejó de ser un hombre con debilidades para convertirse en un símbolo de resistencia, de voz popular, de música que nunca muere. Los corridos que interpretaba, cargados de historias de amor, traición y tragedia, parecían ahora premonitorios. Cada verso resonaba como un eco de su propia vida, como si hubiese escrito su destino en cada canción que entonó. La muerte de Lupillo Rivera dejó un vacío difícil de llenar, no solo en su familia, sino también en la cultura musical mexicana y latina. Sin embargo, como ocurre con los grandes ídolos, su recuerdo no se disolvió con la noticia de su partida. Al contrario, se multiplicó, convirtiéndose en un fenómeno social, artístico y emocional. Este último capítulo se centra en el legado que dejó el toro del corrido, en cómo su vida personal influyó en su obra, y en la forma en que sus seguidores mantienen viva su memoria. La voz de un pueblo. Canciones que trascendieron el escenario. Lupillo Rivera fue, por encima de todo, un narrador. Con su voz rasposa y potente dio vida a historias que hablaban de amores imposibles, traiciones dolorosas y sueños truncados. Sus corridos y baladas no eran solo entretenimiento, eran reflejos de una realidad que millones de mexicanos y latinos podían reconocer en carne propia. Canciones como Despreciado, Mi gusto es, o El Moreño se convirtieron en himnos de una generación. Incluso quienes no eran fanáticos del regional mexicano terminaban reconociendo la fuerza interpretativa de Lupillo. Su estilo, marcado por una mezcla de bravura y melancolía, logró que cada verso se sintiera como una confesión íntima. Tras su partida, esas canciones cobraron un nuevo sentido. Lo que antes era una declaración de orgullo o dolor amoroso, se transformó en un testamento emocional. Escuchar su voz hoy es recordar no solo su talento, sino también el camino difícil que recorrió hasta el final, un legado familiar. Los hijos y la continuidad del apellido Rivera. El apellido Rivera no se apaga con Lupillo. Sus hijos, aunque aún jóvenes, han mostrado inclinación hacia el arte y la música. Tras la tragedia, muchos se preguntan si alguno de ellos tomará la estafeta de su padre y continuará su legado en el escenario. Lo que sí es cierto es que, más allá de seguirles sus pasos artísticos, los hijos de Lupillo llevan consigo la misión de preservar su memoria. En entrevistas recientes, cercanos a la familia confirmaron que planean proyectos en honor a él. Reediciones de sus discos, un libro biográfico y la apertura de una fundación que apoye a jóvenes músicos de escasos recursos. Una causa que Lupillo siempre mencionaba en privado. En cada gesto de sus hijos, el público encuentra la posibilidad de que el toro del corrido no desaparezca, sino que se transforme en inspiración para nuevas generaciones. Los homenajes. Del escenario a las calles. Tras su muerte, comenzaron a organizarse homenajes en México y Estados Unidos. Festivales de música incluyeron tributos en su honor. Mariachis entonaron sus canciones en plazas públicas y artistas contemporáneos reinterpretaron sus corridos. Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Los Ángeles, donde se celebró un concierto especial llamado Adiós, Toro del Corrido. Más de 20 artistas compartieron el escenario para cantar sus éxitos, mientras en pantallas gigantes se proyectaban imágenes de su vida. El evento no solo fue un homenaje musical, sino también una manifestación de cariño colectivo. En su natal Jalisco, comunidades enteras organizaron procesiones con música en vivo, llevando fotografías de Lupillo como si se tratara de un santo popular. Este fenómeno reveló la dimensión cultural que había alcanzado. Más allá de un cantante, era un símbolo de identidad para muchos. La industria musical y el vacío que dejó. La partida de Lupillo abrió un hueco en la música regional mexicana. Aunque el género continúa evolucionando con nuevas figuras como Cristian Nodal, Karim León o Grupo Firme,
el espacio que ocupaba el toro del corrido. Es difícil de replicar. Su autenticidad, su estilo y su historia personal le daban un aura única que lo diferenciaba de los demás. Productores y críticos coinciden en que Lupillo representaba una conexión directa con las raíces del corrido tradicional, al mismo tiempo que lograba adaptarlo a públicos más jóvenes. Su ausencia plantea un desafío. ¿Cómo mantener vivo un género que depende tanto de voces auténticas como la suya? En entrevistas póstumas, colegas y productores han señalado la necesidad de rescatar su catálogo musical, relanzar sus discos y revalorizar su obra como patrimonio cultural. Mayeli y el perdón público. Vimos a Mayeli Alonso como exesposa dolida y luego como mujer que lloró su ausencia. En este tercer capítulo su figura se convierte en pieza clave del legado. Tras el funeral, ella ofreció unas palabras que sorprendieron al público. Lupillo y yo tuvimos nuestras diferencias, pero lo perdono y le agradezco por lo que me dio. Mis hijos y yo siempre lo recordaremos con amor. Estas declaraciones fueron interpretadas como un cierre de ciclo. La mujer que alguna vez estuvo enfrentada a él decidió convertir el dolor en reconciliación pública. Su llanto y sus palabras lograron que miles de seguidores también dejaran atrás los juicios y lo recordaran con compasión. Ese gesto, simple pero poderoso, ayudó a limpiar la memoria de Lupillo, enfocando la atención en lo que realmente importa: su música y su aporte cultural. El fenómeno digital, Lupillo inmortal en redes. La era digital amplificó el legado del cantante. En plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, sus reproducciones se dispararon tras su muerte. Videos antiguos de conciertos alcanzaron millones de vistas en cuestión de días, y playlists dedicadas a él se convirtieron en tendencia global. Fans de todas las edades comenzaron a compartir anécdotas. La vez que escucharon un corrido suyo en una fiesta, el día que lo vieron cantar en un palenque, o cómo sus letras los acompañaron en momentos difíciles. Ese intercambio colectivo en redes sociales transformó la tragedia en una celebración constante de su vida. En TikTok, jóvenes que quizás nunca lo habían escuchado en vida comenzaron a descubrirlo, reinterpretando sus canciones y mezclándolas con tendencias modernas. De esta forma, Lupillo se mantiene vigente incluso entre nuevas generaciones, que no lo conocieron directamente. El simbolismo cultural. Lupillo como espejo de una generación. Más allá de lo musical, Lupillo Rivera representa una narrativa muy mexicana. La del hombre que, a pesar de sus defectos, lucha por ser fiel a su identidad. Sus canciones no solo contaban historias ajenas, sino que reflejaban sus propias batallas internas. En ese sentido, su figura se convierte en espejo de muchos que enfrentan dificultades personales y familiares, pero que siguen adelante con orgullo. Su vida es lección y advertencia a la vez. Muestra la gloria del éxito, pero también el precio del dolor mal gestionado. Al igual que su hermana Jenny, Lupillo pasa a la historia como un ejemplo de cómo la música puede ser tanto salvación como condena. Y en esa dualidad radica la fuerza de su legado, un recuerdo que no se apaga. Hoy, hablar de Lupillo Rivera es hablar de un hombre que vivió intensamente, que amó, sufrió y dejó huella en cada escenario que pisó. Su final fue triste, pero no logró opacar la grandeza de su voz, ni el cariño de su público. El llanto de su exesposa, las palabras de su padre, la tristeza de sus hijos y la devoción de sus fans construyen una narrativa que lo eleva al rango de mito popular. Porque en la memoria colectiva, Lupillo no murió. Sigue vivo cada vez que alguien canta sus corridos, cada vez que una madre recuerda que lo escuchaba en casa, cada vez que un joven lo descubre en redes sociales. El toro del corrido encontró la eternidad no en la vida, sino en el recuerdo, en el amor de quienes lo acompañaron y en la música que jamás se silencia.